Bendiciones abundantes para ti en el nombre de nuestro amado y dulce Señor Jesucristo. Hoy voy a compartir con ustedes la traducción de un sermón que se llama Beneficios de orar en lenguas. Este sermón lo compartió el pastor Prince el 5 de diciembre del presente año, es decir, es bastante reciente y creo que es muy poderoso. Al final del sermón, él ministra a las personas para que hablen en lenguas. No está cubierto en esta parte que voy a traducirte ahora, sino hasta la segunda parte, pero creo que es un sermón muy bueno y confío que con la gracia de Dios bendiga tu vida, tu corazón y esta es una tremenda verdad, es sobre el hablar en lenguas, sobre el manifestar el Espíritu. Realmente nuestro Dios desea que hagamos esto con regularidad porque es una herramienta poderosa para el creyente. Entonces voy a comenzar a compartirte esta enseñanza, a traducirla para ustedes. ¿Saben, iglesia, que el Señor nos ha dado una forma fácil de caminar en el Espíritu, de caminar con Él? Voy a compartir en eso hoy y cómo en caminar en el Espíritu vamos a poseer nuestras posesiones. Otra vez vamos a continuar en nuestras series en la que estamos hablando que hay todavía mucha tierra por poseer. Cuando Josué era viejo, Dios le dijo a Josué: tú eres viejo y avanzado en años, y esto está en Josué 13:1, y queda mucha tierra por poseer. Saben, siento que hay tanto en mi espíritu que quiero compartir, pero no quiero apresurarme para que ustedes puedan recibir cada una de estas posesiones que Dios tiene para ustedes. Así que continuando desde donde nos quedamos la semana pasada, el Señor le dijo a Josué que la forma en que tú posees la tierra es como esta. En Josué capítulo 1, versículo 3, Dios dijo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Notan esto? Yo os he entregado. Dios le había dado a Josué y a la gente de Israel la tierra prometida. Las palabras aquí, yo os he entregado, están en tiempo pasado. Y aún así le dijo que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo les he entregado, como lo dije a Moisés. Y sigue diciéndonos en el versículo 4, desde el desierto y el Líbano, y esta es la tierra que Dios le había dado a Israel. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Ceteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Saben, yo estaba leyendo esto un día y sentí que el Espíritu me estaba diciendo que no hay redundancias en las escrituras. Cada versículo está ahí por un propósito divino. Y si no simplemente leemos a prisa, Dios nos va a revelar grandes cosas. Así que yo estaba pensando que Dios estaba hablando sobre posesiones aquí, sobre poseer. Y de la forma más importante, Josué y todos estos eventos y todo lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento es una sombra, no son la sustancia. Nosotros estamos viviendo en la sustancia. Nosotros estamos en el nuevo pacto, estamos viviendo en la sustancia. Así que cuando yo miré eso, yo supe que para ellos era una tierra real, una tierra donde fluía la leche y la miel. Y noten que Dios menciona los puntos geográficos de esta tierra. Así que un día sentí que el Espíritu quería que yo mirara estos puntos geográficos y miré este mapa. Y dice la primera parte del versículo: desde el desierto hasta el Líbano. Midbar en hebreo. Midbar es el desierto. Desde Midbar hasta el Líbano. Y esto es el norte de Israel.
Así que tenemos ahí una línea recta desde Midbar hasta el Líbano, perdón, en español, el Líbano. Desde el río Éufrates, después dice de la tierra de los Ceteos, desde el río Éufrates, que es la tierra de los Ceteos, Irak hoy, hasta al gran mar, por todo el camino hasta el gran mar, que está hablando del mar Mediterráneo. Ahora tenemos otra línea horizontal. ¿Qué es lo que ustedes ven, gente? Ven la cruz. Así que literalmente, regresando al versículo en Josué 1:3, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Y entonces está donde se pone el sol es el este, que es el mar Mediterráneo. Y todo esto termina con la cruz. Esta es una representación de la cruz. Si unimos todos estos puntos geográficos, aleluya. Así que hoy nuestra posesión está en la cruz. Amén. El Señor ha hecho tanto por nosotros. Y todo lo que hemos reconocido en algunos círculos es solamente el perdón de pecados y el hecho de que hemos recibido vida eterna a través de la cruz de Jesucristo. Pero hay tanto más. Hay todavía mucha tierra para ser poseída. Vimos la semana pasada cómo también poseemos la sanidad a través de la cruz de Jesucristo. Ahora, incluso para aquellos que creen que Dios sana hoy todavía, hay una percepción de ello que no es exacta. No está basada en la obra terminada en la cruz de Jesucristo. Está basada en que Dios va a ser misericordioso, en que si Dios quiere sanar, va a sanar, y que si Dios es suficientemente misericordioso, y si nosotros le rogamos a Dios, si le suplicamos, es como un niño pidiéndole a su papá por un juguete, que si perseveramos lo suficiente, quizás el corazón de Dios se ha movido y nos va a responder. No, esa no es un fundamento de fe para pedir sanidad. Podemos hacer eso en ignorancia, pero es tiempo para nosotros que nos demos cuenta que la obra finalizada de Jesucristo, la cruz de Jesucristo, es la roca sólida de nuestro fundamento para nuestra sanidad. Cuando tú te aproximas de esta manera, e incluso puedes ordenarle esa enfermedad que salga de tu cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo con autoridad, porque tú sabes que Jesús ha hecho la obra en la cruz. Él mismo ha cargado nuestras enfermedades y ha sufrido nuestros dolores. Isaías 53:4. Es como que Isaías se dio cuenta porque él como profeta podía ver en el futuro de que todos los aspectos de la obra de Jesús, la gente iba a tener no dudas en que él había cargado nuestros pecados, que él había sido herido por nuestras rebeliones. En esa parte no iba a haber problema, porque él se hizo a sí mismo una ofrenda por el pecado. De eso habla Isaías 53:10. Él se había hecho a sí mismo una ofrenda por el pecado. Así que no hay problema con entender que él había muerto por nuestras rebeliones. Estos versículos no comienzan con ciertamente, pero cuando habla de la sanidad, comienza con esta palabra ciertamente, que en hebreo es agen.
que significa ciertamente, una aseveranza muy fuerte en hebreo, ajen. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es como que el Espíritu Santo está reasegurándonos, porque sabe que en esta área va a haber más incredulidad, más dudas. Así que tengamos certeza de que nuestra sanidad está basada en el fundamento sólido donde Jesús cargó tus enfermedades y llevó nuestros padecimientos y por su llaga nosotros hemos sido curados. Aleluya. Isaías 53:5. Así es como nos aproximamos. Alabado sea el Señor. Y hay tantas cosas que el Señor ha hecho también por nosotros, también en la cruz. Conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y está citando 2 Corintios 8:9. Esto lo citamos la semana pasada. Dice él que él a través de su pobreza, nosotros podemos ser ricos. Él se hizo rico, se hizo pobre. Él siendo rico se hizo pobre para que a través de su pobreza pudieran llegar a ser ricos, enriquecidos. Y vimos que el texto ahí se está refiriendo a las finanzas, se está refiriendo a que las necesidades materiales están siendo suplidas. Así que nosotros hablamos la semana pasada de cómo Él incluso nos ha redimido del estrés, de miedos, preocupaciones y angustias cuando Él sudó cuando Adán pecó. Dios le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. En otras palabras, tú vas a tener que trabajar mucho por esto. Tú vas a estar estresado. Este estrés está indicado o señalado por el sudor y es una representación de un trabajo doloroso. Por el sudor de tu rostro vas a comer pan. Y ahora en este jardín, lo que ocurrió en el primer jardín, terminó en otro jardín cuando Jesús, en el comienzo de su pasión, Él cargó nuestra maldición. Más tarde es representada por esa corona de espinas. Y todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestro estrés en el jardín, habla del huerto de Getsemaní. Esa sangre de Jesús nos ha redimido con calidad. Cuando tocó la tierra y se mezcló cuando se mezcló con el sudor y cayó a la tierra, Él nos libró de ese trabajo doloroso, de esa labor dolorosa. Aleluya. Ustedes y yo somos libres. Así que vamos a recibir esa paz agresiva, esa paz shalom de Dios que guarda nuestros corazones y mentes de todo miedo, preocupaciones y angustias. No me importa qué nombre tenga esta nueva variante o incluso las otras nuevas variantes por venir en el futuro. Yo sé una cosa que la Biblia dice en Filipenses 2:10, que en el nombre de Jesús toda rodilla va a doblarse o se doblará. El nombre de Jesús ha sido exaltado sobre todo nombre que se nombra, Efesios 1:21, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se tiene que doblar. Así que esta enfermedad en el nombre de Jesucristo va a doblar rodilla y yo creo
que este es el lugar de la iglesia y voy a compartir un poco más acerca de esto, que le corresponde a la iglesia orar en contra de esta enfermedad, orar en contra de ella. Saben, debemos unirnos y llegar a un acuerdo de orar y usar nuestra autoridad espiritual contra esto, porque en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es más alto que el virus COVID-19 y la variante Delta y Omicron y cualquier otro nombre. Amén. Alabado sea el Señor. Así que bendigamos al mundo con esa autoridad espiritual que Cristo nos ha dado. Vamos a orar con propósito. Saben, cuando me estaba preparando para este mensaje, yo me estoy adelantando, pero yo siento en el espíritu que debo compartir esto con ustedes ahora. El Señor me habló y me dijo que les dijera a todos nosotros que oráramos regularmente en el espíritu cada día, que oráramos por lo menos media hora a una hora, que apartáramos ese tiempo. No significa que debes observarlo de una forma legalista. Cada día tú puedes escoger el tiempo que desees, pero puedes decirle, Señor, que mi espíritu haga intercesión a través de mí, citando Romanos 8:26, para poner un alto a este virus COVID-19 y todas sus variantes en el nombre de Jesús. Señor, te oro para que pongas un alto, comenzando con mi nación y entonces las otras naciones alrededor. Es tu privilegio orar por tu propia nación. Se nos ha dicho, el Señor nos ha dicho en las Escrituras, que oremos por todos aquellos que están en autoridad o en eminencia, como dice 1 Timoteo 2, 1-2 en nuestra versión en español. Amén. Debemos orar y debemos comenzar en algún lado. No voy a decir que Singapur es el primero, pero debemos orar por nuestras naciones. Hay muchos creyentes de diferentes naciones que están viendo esto. Oren por su nación. Esto es lo que el Señor me dijo. Vamos a usar nuestra autoridad y comencemos a orar en el nombre de Jesús, en el Espíritu. Solamente dile al Señor, Señor, que mi espíritu ore contra esta cosa y ponle un alto en el nombre de Jesús. Yo oro y comienza a orar en lenguas. Por lo menos media hora a una hora, ¿ok? Alabado sea el Señor cada día. ¿Harías eso? Y es una promesa. Cuando Él me habló, también me dio esta porción de escritura. Esto es lo que el Señor me dijo en Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Algo va a ocurrir que va a causar que la gente, y esta es una profecía, por cierto, Isaías 59, que la gente tema el nombre del Señor, y ese es el nombre de Jesús. Y desde el nacimiento del sol, que esto habla del este, desde el occidente hasta el nacimiento del sol, que esto es el este. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Están de acuerdo conmigo que ahora mismo esta plaga del COVID-19 realmente está invadiendo el mundo como un río? Puedes llegar a decir que está siendo como una inundación. Ninguna nación se ha escapado. Y esta bandera de la que habla aquí, el Espíritu levantará banderas, esas banderas que levantan en la guerra. Y con esta bandera levantada van hacia la batalla. Y cuando levantan esa bandera en el medio de la batalla, eso significa que han obtenido la victoria. Aquellos que caen sus banderas significa que han sido derrotados. Y la Biblia dice que el Espíritu del Señor va a levantarse como una bandera contra él.
cuando Él venga como un río, y Él ha venido como un río, el Espíritu del Señor va a levantar bandera contra Él. ¿Y cuál es esta bandera? Y sigue diciendo en el versículo 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y esto fue repetido por Pablo en el libro de Romanos. Y sigue diciendo, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. Noten esto, esto está hablando de un pacto, de un nuevo pacto. Y este será mi pacto con ellos, mi espíritu que estará sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca o no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, aquellos que tienen nietos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué reconoces en estas palabras? ¿Qué piensas que es este nuevo pacto? Dios dice que que en este nuevo pacto yo voy a poner mis palabras en tu boca y en la boca de tus hijos y en la boca de tus nietos. Y antes de que diga que pusiera estas palabras, dice mi Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo va a estar sobre ti, y tú vas a hablar las palabras que he puesto en tu boca. Y amigo, el contexto entero es cómo Él va a levantar una bandera contra el enemigo cuando el enemigo venga como un río. Nosotros oramos en el Espíritu, oramos en lenguas, aleluya. Cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto sobre todos los discípulos, la Biblia nos dice que cuando el Espíritu vino sobre ellos, que sus bocas fueron llenas con palabras. Hechos 2:4. Con palabras espirituales. Pablo habla acerca de palabras espirituales que la sabiduría humana no puede enseñar, sino que enseña el Espíritu. 1 Corintios 2:13, no con palabras enseñadas por con sabiduría humana, sino palabras que enseña el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Pablo en Corintios. En otra parte en Corintios, Pablo dice, aunque por el Espíritu, y es 1 Corintios 14:2, aunque por el Espíritu habla misterios. Y no se admiren o no se sorprendan que el apóstol Pablo, que escribió 3/4 del Nuevo Testamento, él fue capaz de entender estos misterios escondidos en el Antiguo Testamento, escondidos desde la fundación del mundo y que fueron revelados en el Nuevo Testamento. Y cada vez que Pablo decía, aquí yo os muestro un misterio. Y él habló del misterio de la iglesia, que fue escondido en el Antiguo Testamento, el misterio del matrimonio, que es Cristo y la iglesia, que fue escondido. Cristo y la iglesia, cuando habla acerca del matrimonio en Efesios 5:32. Habla del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Este es el misterio de la piedad. Habla incluso del misterio de la iniquidad, cómo opera en 2 Tesalonicenses 2:7. Mysterion en griego. Y esta palabra en el Nuevo Testamento no es algo que todavía está oculto. Misterio en el Nuevo Pacto, donde sea que encuentres la palabra misterio, significa que fue una vez misterio, pero que ahora es revelado, que ahora es mostrado. Aleluya.
Alabado sea el Señor. Amén. Así que cuando oras en el Espíritu, Pablo dice que cualquiera que habla en lengua desconocida no está hablando a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios 14:2. Aunque o sin embargo, y esto habla de el modus operandi, ¿cómo opera? Porque el Espíritu habla, aunque por el Espíritu habla misterios. La misma palabra para el misterio de la iglesia. Y Dios va a revelarte a ti en tu hombre espiritual revelaciones. Es por eso que cuando tú oras en el Espíritu mucho, la palabra de Dios se vuelve viva. Aleluya. Y aquí tenemos la promesa en Isaías que dice que cuando el enemigo venga como un río, y yo he visto que esta pandemia ha venido como un río por todo el mundo, y yo no creo que sea tiempo para nosotros de simplemente sentarnos ahí y no hacer nada, iglesia. Vamos a unirnos, vamos a dejar de pelear unos con otros, vamos a dejar de tener una lucha. Hay un mundo entero que se está yendo al infierno y necesitamos predicarles el evangelio de Cristo. Juan 3:16, porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, y en el día de Pentecostés, de todas las cosas que Él pudo darnos, Dios nos dio el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, porque todos hablaron en lenguas. Hechos 2:4. Esto debe ser algo muy poderoso. Lo que la ley no pudo darle al hombre la fuerza para ser santo, vino en el monte de Sión, no en el monte de Sinaí, con el Espíritu. En el monte de Sinaí, Dios dio los 10 mandamientos, Dios dio la ley y 3,000 personas murieron. Fue la primera vez. Fue la primera fiesta de Pentecostés, pero aquí cuando el día de Pentecostés se cumplió por completo, como dice en inglés, o llegó a su plenitud en el monte de Sión, no en el monte Sinaí. En el monte de Sión Dios dio el Espíritu, no la ley, y 3,000 personas fueron salvas. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:6, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que, ¿qué fue la ley? La Biblia dice que a través de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Y en Romanos 7:9 que dice que cuando el mandamiento vino, el pecado revivió y yo morí. Y la gente todavía no entiende qué significa estar muerto a la ley. Es que piensan que significa, puedes ir por ahí y pecar. Y que no importa más si estás muerto al pecado, simplemente puedes ir por ahí y pecar. Esto es lo más lejos de la mente de Pablo y de mi enseñanza. Es algo que yo nunca he enseñado. Si lo escuchan de alguien, significa que ese alguien te está mintiendo, porque esa no es mi enseñanza. Yo siempre digo esto, 1 Corintios 15:56, que la fuerza del pecado o el poder del pecado, como dice en español, es la ley. La ley está diseñada para que cuando tú tratas de cumplirla, hace florecer al pecado. Pero ahora la Biblia dice en Romanos 7, una de las provisiones en la cruz es que estás muerto a la ley para que estés casado con otro. Y con aquel que fue resucitado de los muertos. Y dice esto, vamos a leer, voy a leerte la idea entera en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. En español dice para que seáis de otro, en inglés dice para que te cases con otro. Del que resucitó de los muertos. ¿Y quién es este? Habla de nuestro Señor Jesús, a fin de que llevemos frutos
llevemos fruto para Dios. Estamos muertos a la ley a fin de que llevemos fruto para Dios. La comunión con Cristo produce fruto y sigue diciendo que estamos casados con otro, de aquel que fue resucitado de los muertos. ¿Para qué? Para que llevemos fruto para Dios. Esta unidad con Cristo, esta unión con Cristo, causa que llevemos fruto para Dios, para la gloria de Dios. Aleluya. Buen fruto, fruto piadoso. Pero es solamente cuando estás muerto a la ley y vivo en Cristo que tú llevas este fruto. Que estás muerto en Cristo y para Cristo. Así que no debes estar ocupado con la ley, sino ocupado con Cristo. Y cuando estamos ocupados con Cristo, la excelencia moral de la ley es cumplida en nosotros. Aleluya. Pero lo más que trates a propósito de guardar la ley, lo que la ley ha diseñado, lo que Dios ha diseñado para la ley que haga, es que a través de la ley es el conocimiento del pecado, que la fuerza o el poder del pecado es la ley. Como dijo Pablo en Romanos 7:9, cuando el mandamiento vino, el pecado revivió y yo morí. Esto está en Romanos 7:9. Y Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, dice, se levantaban en la versión King James por la ley. En español dice obraban, se levantaban, ¿no? o emergían por la ley. Y esto es algo que no entiende la gente que viene contra esta enseñanza de la gracia y todo esto. Ellos dicen, no estamos más bajo la ley. Y tratan de hacerlo sonar como no estar bajo la ley, es como que no estás bajo la moralidad. De hecho, yo he compartido que estamos muertos a la ley para que podamos producir excelencia moral más allá de la ley. La ley dice no cometas adulterio, pero la excelencia moral va a causar que quedes enamorado de tu esposa y que no tengas tiempo, ni siquiera el deseo de pensar en otra mujer. Amén. Esa es excelencia moral. Aleluya. Alabado sea el Señor. La ley dice que no robarás, no dice que des, pero la excelencia moral causa que tú quieras dar. Amén. Causa que seas generoso. Aleluya. En vez de solamente ser pasivo y decir yo no estoy robando, yo lo estoy haciendo bien. No, amigo, esto es en tu caminar con Dios interior. Y con esto yo no estoy diciendo que las naciones no deberían estar bajo la ley o una nación no debería estar bajo la ley. No, una nación debe estar guardada por estos mandamientos pseudo-cristianos y leyes. Y esto es lo que toda nación civilizada esto es en lo que hoy toda nación civilizada está basada, en estas leyes pseudo-cristianas, ¿verdad? Incluso en los 10 mandamientos. Pero nota que todo esto solamente te gobierna o te moldea exteriormente. No puede cambiar tu corazón. El momento en que no hay ley en la tierra, la anarquía reina en las calles. La gente comienza a robar en las tiendas, a violar, a asaltar, a matar. ¿Por qué? Porque está en sus corazones. Cuando la policía no está ahí o la policía no está más funcionando en una nación, ¿saben lo que va a ocurrir? Así que esta ley exterior no puede transformar el corazón. Dios está hablando acerca de estar muerto a la ley para que tu corazón pueda ser transformado. Noten qué es lo que produce o lo que hace emerger estas pasiones pecaminosas.
¿Qué produce estas pasiones pecaminosas? Dice aquí las pasiones pecaminosas que eran por la ley o que emergían a través de la ley. Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Trabajaban o obraban en nuestros miembros para llevar fruto para muerte. El versículo anterior dice, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, para que estéis casados con otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando estás muerto a la ley y casado con Cristo, tú vas a llevar fruto para Dios. Pero cuando estás en la carne, porque esas pasiones pecaminosas se emergen por la ley y obran en tus miembros para llevar fruto para muerte. ¿Y qué es lo que tú quieres? Estar bajo la ley, como los hijos de Israel cuando estuvieron bajo la ley, bajo los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el resultado? 3,000 personas murieron. Pero cuando tú estás bajo Cristo, bajo el Espíritu de Cristo, quiero decir el Espíritu Santo, o cuando fue entregado el Espíritu Santo, 3,000 personas fueron salvas. Piensen acerca de esto. Los hijos de Israel nunca construyeron un becerro de oro hasta después de que recibieron el mandamiento. No hay nada malo con la ley. La ley es santa. La ley es justa. Pero la ley no puede hacer al hombre justo o santo. No hay nada de malo con la ley misma. Hay algo malo con el corazón, pero requiere la ley que haga emerger aquello que le está dominando al hombre. Así que aquellos que vienen en contra de esta enseñanza, miren su propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que miraste pornografía? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste luchando? Y nosotros escuchamos de este ministerio testimonios tras testimonios de gente que ha sido libre de la pornografía. Nunca los escuchas diciendo, después de escucharlo predicar, Pastor Prince, ahora estoy bajo la no condenación y ahora me siento libre para seguir pecando y mirar pornografía. Nunca escucho estos testimonios. Es siempre, ahora soy libre. He sido libre por 3 años de la pornografía. He sido libre 5 años de la pornografía. Es siempre el resultado de la santidad. ¿No es extraño que estas llamadas enseñanzas erróneas del Pastor Prince están produciendo liberación de la pornografía? Y tenemos estos testimonios llegando prácticamente casi cada mes. Y voy a compartir un testimonio con ustedes que les va a bendecir y los va a alentar. Es un hermano de Ohio, Estados Unidos, y él comparte: yo he sido un cristiano mi vida entera. Perdón. Pero mi vida no era una digna representación para Cristo, aunque el Señor me había bendecido ricamente. Yo era un director de operaciones en una organización importante y yo intenté mi mejor para ser una buena influencia para mis empleados y para aquellos que servía, pero yo vivía una vida secreta dominada por fumar marihuana, por el alcohol y la pornografía. Yo sabía que estaba viviendo una vida doble o una doble vida. Y a pesar de mis mejores intenciones, perdí mi trabajo.
Mi reputación cayó al suelo y todo lo que había edificado se vino abajo. Durante ese tiempo, yo me mantuve pidiéndole a Dios que me perdonara y que cambiara mi corazón. Yo sabía que no podía llegar a ser la persona que quería ser sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero no importa cuánto lo intentaba, no pude cambiar mi comportamiento. Entonces, encontré el programa del pastor Prince en televisión y mientras escuchaba sus enseñanzas en la gracia de Dios, mi espíritu comenzó a agitarse dentro de mí. Tomó varios meses de yo estar escuchando antes de que algo cambiara en mi vida. Pastor Prince, su mensaje de la gracia fue el punto de retorno para mí. Cuando escuché que Dios me amaba y que se preocupaba por mí, incluso cuando yo estaba luchando con mi pecado, mi corazón fue conmovido y yo sabía que era tiempo de cambiar. Noten que es la bondad de Dios la que guía a la gente al arrepentimiento. Y usted dijo que me recordara a mí mismo, incluso en medio de mi pecado, que yo era la justicia de Dios en Cristo. Ven, en medio de tu pecado, la Biblia dice que una de las provisiones de Cristo en la cruz es también esto en Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y de hecho esta palabra destruido quiere decir desactivado en el griego, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Así que cada vez que tengas una tentación, tú no debes reconocer al viejo hombre como vivo. Se siente como vivo. Las tentaciones son tan reales y tú sientes que te está jalando hacia esa dirección, pero aún así no debes reconocer que está vivo. No le des un cumplido al viejo hombre actuando como si estuviera vivo. Yo voy a pelear contra él. Cuando estás luchando contra él, tú estás diciendo que está vivo. Cuando lo reconoces, cuando peleas contra él, lo que estás diciendo es que mi viejo hombre está todavía vivo. Así que, ¿cuál es la postura correcta? Si vemos el versículo 11, así vosotros consideraos, y en inglés dice consideraos verdaderamente muertos al pecados. Y Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Y dice, así también vosotros, o de la misma manera, dice en inglés en el versículo 11, consideraos muertos al pecado. Consideraos, cuéntalo o tómalo en tu parecer, reconoce que has muerto al pecado. En otras palabras, ese viejo hombre que yo siento tan vivo en mí, diciendo, dándome todos estos deseos equivocados, en diferentes lujurias, codicias y sentimientos de enojo, de frustración o lo que sea. Yo debo reconocer que eso se ha ido, que todo esto es como un espejismo. Para la fe él se ha ido, ha sido tratado y lidiado en la cruz. Para Dios él no existe. Ahora, para la experiencia existe, pero para la fe se pone de acuerdo con Dios y dice, se ha ido. Así que no actúes de acuerdo a ese, incluso no ores contra eso, porque cuando oras contra él, oras estás cayendo, cuando
oras en contra de eso, te encuentras cayendo en pecado. ¿Has experimentado eso? Así que la mejor forma de aproximarte es con la aproximación de la Biblia. Considera lo hecho. Considera que el viejo hombre ya fue crucificado. Eso es reconocer, como dice Romanos 6:11. Considera en tu cuenta que has sido crucificado. Amén. Y voy a regresar a esta historia. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Usted dijo que me recordara a mí mismo, incluso en medio de mi pecado, que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Esto es identificarte con lo que Dios se identifica. Dios te mira y Dios te ve como la justicia de Dios en Cristo. Dios no ve al viejo hombre. Recuerda eso. En cuanto a Dios concierne, el viejo hombre fue crucificado, ha sido condenado y es algo terminado, liquidado. Justo como cuando Dios miró a Abraham en Génesis 22 y le dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Ahora, ¿por qué le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, el hijo al que amas, Isaac, verdad? Y ofrécelo en el monte, en uno de los montes. Él en este momento tenía dos hijos. Él tenía un hijo mayor, Ismael, pero noten que él dijo, toma tu hijo, a tu único hijo. A los ojos de Dios, lo que es nacido de la carne, no lo reconoce. Sus ojos no reconocen aquello que es nacido de la carne y nadie ve la realidad como Dios lo hace. Y la fe es ver las cosas de la forma en la que Dios las ve. Amén. Alabado sea el Señor. Así que Dios le dijo, toma tu hijo, a tu hijo único. Cuando Abraham en lo natural tenía dos hijos, pero ese hijo había sido producido a través de la carne. Así que Dios no lo reconocía. De la misma forma, Dios te ve a ti y Dios no reconoce lo que es nacido de la carne. Dios reconoce lo que ha sido nacido del Espíritu. Dios reconoce que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Esto es lo que significa cuando digo que reconozcas lo que Dios reconoce. Tú no estás reconociendo la existencia y el poder del viejo hombre que ha sido crucificado. Y estoy poniendo esto en claro para ti. Alabado sea el Señor. Así que sigue leyendo el testimonio. Usted dijo que me recordara a mí mismo que yo era justicia de Dios en Cristo. A pesar de mi pecado, yo hice eso. Y también comencé a participar de la Santa Comunión diariamente. También recibí una visión que me inspiró a cambiar la forma en la que estaba viviendo. Todo esto vino de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, yo perdí el deseo de fumar marihuana, de beber y de mirar pornografía. Amigo, la verdadera liberación es perder ese deseo de esa cosa. No es solamente que todavía lo quiero, pero me estoy controlando. Eso no es liberación. Tú todavía estás tratando de controlarte a ti mismo por, por tus esfuerzos de la carne. Pero cuando lo haces de esta forma, tarde o temprano vas a ser libre. Y ¿sabes qué? Cuando tú haces esto, cuando reconoces que eres justicia de Dios en Cristo, vas a poner un alto a esto. La carne obra de esta forma en que tú no puedes controlarla, pero la liberación verdadera viene a través del Espíritu. Ese es por qué la gracia se habla toda acerca de la transformación del corazón. No habla de la modificación de la conducta. Amén.
Así que con la ayuda del Espíritu Santo, vuelve a leer otra vez el testimonio, yo perdí el deseo de fumar marihuana, de beber y de mirar pornografía. Hoy yo he sido liberada de esas adicciones vergonzosas y me he unido a una iglesia local donde disfruto de la compañía de otros creyentes. Yo busqué fervientemente la voluntad de Dios para mí y yo le pedí que completara el plan que él empezó en mí. Gracias, Pastor Prince, por su predicación, porque ha cambiado mi vida y ahora puedo llegar a ser la persona que Dios quiere que yo sea. Ahora deseo servir a Dios y ser un instrumento de su gracia y de su amor. Dios le bendiga por recordarme cuánto Dios me ama. ¿No es asombroso? Hay efectos como este de mi llamada enseñanza errónea y herética. A Dios sea la gloria. Aleluya. Así que Dios le dijo a Josué que la forma en que posees la tierra es caminando literalmente. Todo lugar, dice Josué 1:3, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie os lo he dado. Así que mientras caminas, vas a poseer lo que ya te he dado. En otras palabras, vas a poseer tus posesiones. Vas a poseer lo que ya es tuyo. Dios dice, simplemente camina. En Génesis 5 encontramos esta palabra acerca de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Por qué? Él fue raptado. ¿Por qué? Esto él fue raptado y de hecho el rapto es algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, ocurrió con Enoc y con Eliseo en el Antiguo Testamento. Este no es un concepto nuevo, ¿ok? Así que él caminó con Dios. Noten que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice en Hebreos 11:5 que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esto es lo que es el rapto. Así que tú no vas a ver la muerte física. Tú vas a ser transformado. Un día mientras te encuentres caminando con Dios, vas a encontrarte en la gloria. Aleluya. Esto es lo que es el rapto. El rapto es que no vamos a ver muerte. No vamos a ver muerte física. Noten otra vez que en Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios, como Adán y Eva. Él caminó con Dios. Así que en todo aquel tiempo el hombre estaba caminando con Dios, juntamente con él. Pero caminar con Dios todavía es exterior. Es algo cercano, sí, pero no tan cercano como voy a compartir con ustedes. Encontramos que Enoc caminó con Dios y entonces encontramos a Dios en Génesis 17:1. Dios estaba hablando con Abraham y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, literalmente en hebreo el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Noten ahora que dice, camina, anda delante de mí. Literalmente en el hebreo, panim es rostro. Dios está diciendo, camina delante de mi rostro. Camina delante de mi rostro. Debes estar consciente de que yo te estoy mirando. Sé consciente de que te estoy mirando. Ahora, esto es una forma maravillosa de caminar con Dios cada día. Ser conscientes
de que mientras tú caminas con Dios, Él te está mirando a ti. Y sabemos ahora que la bendición del Antiguo Testamento, perdón, en Números 6:25, que el rostro del Señor, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, dice literalmente. Hoy el rostro de Dios está resplandeciendo sobre nosotros, está brillando sobre nosotros. Él está resplandeciendo en ti, está haciendo llover su favor sobre ti. Él no está enojado contigo. Alguna gente va a decirle o a enseñarle a sus hijos esta vieja canción que dice: ten cuidado con lo que tus pequeños ojos miras, ten cuidado con lo que tus pequeños ojos están mirando, porque el Padre allá arriba está mirándote en amor. Ten cuidado en lo que tus ojitos miran. Aunque habla del amor ahí, todavía es, ten cuidado de esto, ten cuidado de esto otro. Como si Dios estuviera detrás buscando culpa, aunque lo haga en amor. Pero Dios no está buscando culpa. Dios está ministrando, dando su gracia, irradiando su luz sobre ti, para que tú, a través de esa gracia y a través de esa luz, de su revelación, seas capaz de caminar con Dios, de caminar delante de Dios. Y voy a compartirles ahora esta forma en que en el nuevo pacto en que caminamos con Dios, y está en Gálatas 5:16. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Habla de andar en el Espíritu, así que aquí tenemos un caminar más íntimo, caminar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo caminas? ¿Cómo andas en el Espíritu? No estás caminando con el Espíritu, no estás caminando delante del Espíritu. Eso indica que el Espíritu Santo estaría fuera de ti. Y no olvides que el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo. Y aquí no está hablando de que tú caminas con el Espíritu Santo o que caminas delante del Espíritu Santo, que eso indica todavía que eso es exterior a ti, sino que estás andando en el Espíritu. Aleluya. Tú estás andando en el Espíritu. Este es un término muy íntimo, porque sabes, el verdadero tú es realmente el Espíritu. Dios te hizo a su imagen. Dios te hizo un espíritu. Tú eres un ser tripartita. Tú eres un ser espiritual. Tienes un alma. Tu alma no es el verdadero tú. El verdadero tú es el espíritu. Y tienes un alma, ¿verdad? Soy un espíritu. Tengo un alma, que el alma es la mente, la voluntad, las emociones. Todo esto es el reino del alma. Y tú vives en un cuerpo. Así que tú tienes estas tres partes. Eres un ser tripartita. Tú eres un espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. ¿Y qué crees? Es una representación del tabernáculo, del antiguo tabernáculo de Moisés. Encuentras ahí que hay tres partes. La parte exterior, los atrios, que es tu cuerpo, el lugar santo, que es tu alma, y después el santo de los santos, donde estaba el arca del pacto y estaba la presencia de Dios y la gloria Shakana. Ese es el espíritu. Esa es la parte más íntima. Así que cuando oras en el espíritu, cuando oras en lenguas, tú estás orando en el espíritu. Por cierto,
Si alguien te dice que orar en el Espíritu significa que oras con más fuerza, con más poder, con más pasión, eso no es orar en el Espíritu. La Biblia debe definir a la Biblia, ¿ok? Y Pablo dice, yo cantaré con el Espíritu, yo cantaré con el entendimiento, lo cual significa que yo oraré en lenguas y oraré con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Cantaré en el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Así que aquí está diciendo muy claramente en 1 Corintios 14:15 y en 1 Corintios 14:14 ahora va a decir, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Esto es lo que dijo Pablo, que si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora. Esa parte más íntima de mí está orando. Y esto es lo que la Biblia dice acerca de orar en el Espíritu en Judas. Orar en el Espíritu va juntamente con edificar vuestra santísima fe. Orar en el Espíritu es orar en vuestra santísima fe o en vuestra fe más santa, dice en inglés. ¿Y te edificas en qué? En tu fe más santísima. ¿Cuál es tu fe santísima o tu fe más santa? Muchos años atrás yo estaba meditando en esto y el Señor comenzó a mostrarme que cuando oras en el Espíritu, porque el siguiente versículo dice que estás orando en el Espíritu Santo, y cuando oras estás orando en el lugar más santo. El lugar santísimo significa, el lugar más santo significa el santo de los santos. Y esto habla del templo de Dios. ¿Cuál parte de ti es el santo de los santos? Tu hombre espiritual. Así que cuando tú oras en lenguas, esa oración no viene de tu cabeza. Es por eso que si oras en lenguas, si oras en tu idioma por un tiempo, se te acaban las palabras, se te van las ideas para hablar con Dios. Pero cuando oras en el Espíritu, tú puedes orar todo el día. Tú puedes orar murmurando. Tú estás orando desde tu lugar más santo, edificándote a ti mismo en la fe más santa, orando en el Espíritu Santo. Aleluya. Y dice Judas 1:21, conservaos en el amor o guárdate en el amor de Dios. Tú te guardas a ti mismo en el lugar donde el amor de Dios, donde está el amor de Dios y sabes que todo va a ser provisto para ti. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Tú te guardas a ti mismo en la conciencia del amor de Dios, orando en el Espíritu Santo. Así que está entre edificarte a ti mismo en la fe más santísima y guardarte a ti mismo en el amor de Dios. ¿Qué está en medio? Orar en el Espíritu. Aleluya. Amigo, este es un don. Este es el don que ha sido más desestimado en el cuerpo de Cristo. Y aun cuando estudiamos las Escrituras sin un pensamiento predeterminado, sino estudiamos las Escrituras como son, encontramos que la Biblia enfatiza muchísimo el orar en lenguas. Y aquí voy a detener esta parte de esta enseñanza. Voy a parar la pantalla de compartir esta enseñanza que se titula Beneficios de orar en lenguas. Dios te bendiga abundantemente.
Próximamente te estaré compartiendo la segunda parte que, como te he dicho al principio, el pastor Prince ministra para que las personas que no han hablado en lenguas puedan hablar en lenguas. Es una enseñanza muy edificante y poderosa y confío en que sea de bendición para tu vida. Paz, shalom a ti y a tu hogar y nos vemos pronto. Ojalá que sea mejor entre las nubes. Bye.